Buenos días compañeros, el día de hoy les venimos a hablar acerca de las vías y conexiones cerebelosas, aferentes y eferentes, espero sea de su agrado. Un breve resumen es que los núcleos cerebelosos profundos reciben información nerviosa aferente de dos fuentes. Pueden ser los axones inhibidores de las células de Purkinje o los axones excitadores, que son ramas de las fibras trepadoras y musgosas aferentes. Estas se dirigen a la corteza suprayacente. Toda la información eferente de los núcleos cerebelosos profundos abandonan el cerebelo para ser distribuidos en el resto del encéfalo y la médula espinal. Además de esto, el cerebelo está relacionado con otras partes del sistema nervioso central por numerosas fibras eferentes y aferentes. Todas estas se agrupan a cada lado en tres pedúnculos. Los pedúnculos cerebelosos superiores, que conectan el cerebelo con el mesencéfalo. Los pedúnculos cerebelosos medios, que conectan el cerebelo con la protuberancia, y los pedúnculos cerebelosos inferiores, que conectan el cerebelo con el bulbo raquídeo. Las fibras aferentes forman la mayor parte de la sustancia blanca y prosiguen hasta la corteza cerebelosa, entrando por los pedúnculos cerebelosos inferiores y medios. Y las fibras eferentes comienzan como los axones de células de Purkinje, que pasan a los núcleos cerebelosos haciendo sinapsis. Las fibras aferentes cerebelosas procedentes de la corteza se dividen en tres. La primera es la vía corticopontocerebelosa. Estas son las fibras corticopontinas que nacen de las células nerviosas de la corteza cerebral y descienden a través de la corona radiada y brazo posterior de la cápsula interna, terminando en los núcleos pontinos, que dan origen a las fibras transversas de la protuberancia. Estas atraviesan la línea media e ingresan en el hemisferio cerebeloso como el pedúnculo cerebeloso medio. La segunda es la vía cerebro-olivocerebelosa, que son las fibras corticolivares que nacen de las células nerviosas de la corteza cerebral y descienden a través de la corona radiada y la cápsula interna para terminar bilateralmente en los núcleos olivares inferiores, cruzando la línea media e ingresando en el hemisferio cerebeloso opuesto a través del pedúnculo cerebeloso inferior. La tercera es la vía cerebro-reticulocerebelosa, que son las fibras corticorreticulares que nacen de la corteza cerebral y descienden para terminar en la formación reticular del mismo lado y del lado opuesto en la protuberancia y el bulbo raquídeo, ingresando en el hemisferio cerebeloso del mismo lado a través de los pedúnculos cerebelosos inferior y medio. Fibras aferentes cerebelosas desde la médula espinal y oído. Tracto espinocerebeloso anterior. Los axones que entran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior terminan haciendo sinapsis con las neuronas en el núcleo dorsal. Muchos de estos axones cruzan hacia el lado opuesto y ascienden en el cordón blanco contralateral, mientras que en algunos lo hacen en el cordón blanco lateral del mismo lado. Las fibras ingresan en el cerebelo a través del pedúnculo espinocerebeloso superior y terminan como fibras musgosas en la corteza cerebelosa. Sus fibras transmiten información musculoarticular desde los órganos tendinosos y los receptores articulares de las extremidades superiores e inferiores. Tracto espinocerebeloso posterior. Los axones de estas neuronas son idénticos a los anteriores, pero entran en la parte posterior basal del cordón blanco lateral del mismo lado y ascienden hacia el bulbo raquídeo, ingresando en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Tracto cuneo-cerebeloso. Estas fibras se originan en el núcleo cuneiforme del bulbo raquídeo e ingresan en el hemisferio cerebeloso del mismo lado a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Las fibras terminan como fibras musgosas en la corteza cerebelosa. Fibras aferentes cerebelosas desde el nervio vestibular. El nervio vestibular recibe información del oído interno relacionadas con el movimiento de los conductos semicirculares y la posición con relación a la gravedad desde el utrículo y el sáculo. El nervio vestibular envía muchas fibras aferentes directamente al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior del mismo lado,
Otras, en cambio, se dirigen primero a los núcleos vestibulares en el tronco encéfalo, donde hacen sinapsis y relevo hacia el cerebelo. Todas ellas terminan como fibras musgosas en el lóbulo floculonodular del cerebro. Discurren a través de los axones de las células de Purkinje y la mayoría terminan haciendo sinapsis con las neuronas de los núcleos cerebelosos profundos, cuyos axones constituyen el flujo eferente desde el cerebelo. Algunos axones de las células de Purkinje salen directamente desde el cerebelo hacia el núcleo vestibular lateral. Estas fibras eferentes cerebelosas se conectan con el núcleo rojo y el tálamo, el complejo vestibular y la formación reticular, constituyendo las siguientes vías. Vía globoso-emboliforme rúbrica. Los axones de las neuronas de los núcleos globoso y emboliforme discurren a través del pedúnculo cerebeloso superior y cruzan la línea media hasta el otro lado de la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Las fibras terminan haciendo sinapsis con células del núcleo rojo contralateral, que dan origen a los axones del tacto rubroespinal. Vía dentotalámica. Los axones de las neuronas del núcleo dentado discurren a través del pedúnculo cerebeloso superior y cruzan la línea media hasta el otro lado de la decusación del pedúnculo cerebeloso superior. Las fibras terminan haciendo sinapsis con células en el núcleo ventrolateral del tálamo contralateral. Los axones de las neuronas talámicas ascienden a través de la cápsula interna y la corona radiada y terminan en el área motora primaria de la corteza cerebral. Vía fastigio-vestibular. Los axones de las neuronas del núcleo fastigio discurren a través del pedúnculo cerebeloso inferior y terminan proyectándose sobre las neuronas del núcleo vestibular lateral de ambos lados. Deben recordarse que algunos axones de las células de Purkinje se proyectan directamente hasta el núcleo vestibular lateral. Las neuronas del núcleo vestibular lateral forman el tracto vestibuloespinal. Vía fastigio reticular. Los axones de las neuronas del núcleo fastigio discurren a través del pedúnculo cerebeloso inferior y terminan haciendo sinapsis con neuronas de la formación reticular. Esperamos que hayan entendido y comprendido las vías aferentes y eferentes. Muchísimas gracias por su atención prestada.